Mari Mari, Pupeni, Pulamien, Incendio Cayuqueo, Los Toldos, María, soy Nilo Cayuqueo de la comunidad mapuche de Los Toldos, recién llego de la llamada Pampa Húmeda, donde estamos siendo fumigados hoy día, ayer y hace muchos años. En los pueblos indígenas que vivimos en Argentina, más de 30 pueblos, históricamente hemos sido cultivadores, hemos trabajado la tierra, aunque muchos de los invasores dicen que éramos nómades, que no cultivábamos nada. Nosotros los mapuches tenemos toda una historia de cultivos, como la tienen los hermanos quechua, todos los hermanos pueblos indígenas que vivimos en este estado que hoy se llama Argentina, que hace 225 años éramos pueblos libres que atravesaban, no había fronteras, y cultivamos, vivíamos en armonía y teníamos todos los alimentos necesarios para alimentar a nuestra gente. Hoy día estamos invadidos por todas estas transnacionales, por los inmigrantes que nos llegaron, nos invadieron, y hoy estamos sufriendo las consecuencias de todo este proceso privatizador, capitalista, depredador, porque eso es lo que están haciendo, están depredando toda la hermosa pampa húmeda, todos los hermosos bosques que teníamos en el norte, en el sur, y los están convirtiendo solamente en mera mercancía, porque han derribado todos los árboles para cultivar soja. Yo vengo de una comunidad donde hemos sido devastados, de las 16.000 hectáreas que tenían, nos quitaron 15.000. Hoy está todo rodeado de sojeros que ellos invadieron, y es muy triste ver todas las taperas, lo que llamamos nosotros, donde estaban las casas de nuestra gente, de lo que eran las comunidades mapuche. Toda la gente nuestra se tuvo que ir a los pueblos, a La Junín, a Buenos Aires, al mismo pueblo de Los Toldos, vivir en la Villa Miseria. Y esa es la consecuencia que estamos viviendo hoy de esta privatización capitalista depredadora. Porque no es solamente la contaminación y el uso de la semilla para hacer dinero, es el costo social que trae eso. Hoy día, si ustedes van acá a las villas miserias, donde viven mucha gente pobre, son toda gente, la mayoría desplazados, campesinos y pueblos indígenas que han tenido que emigrar y vivir a las villas miserias, a vivir en condiciones miserables. Entonces, compañeros, tenemos que construir algo diferente, y es hora de que nosotros no solamente luchemos para que no se apruebe esta ley, sino luchemos para construir una sociedad más justa, igualitaria, más saludable. No es posible que esta sociedad capitalista se aproveche de todo el dinero, del capital, de los llamados recursos, para beneficio de unos pocos. Entonces nosotros de los pueblos originarios planteamos refundar este país, porque creemos que esta democracia no nos sirve, que no es sustentable, que no responde a los intereses de las mayorías que vivimos acá, de la diversidad cultural. Así que los invitamos, nosotros, acá hay hermanas de distintos pueblos que también han llegado aquí para adherirnos en la lucha en contra de estas compañías que nos siguen contaminando, que se han apropiado de nuestra querida naturaleza. Así que solamente quería un mensaje, como siempre, con las madres, con todas las madres que estamos trabajando, con los obreros, los campesinos. Así que en la lucha firme, y queremos decirles que la lucha va a continuar y no vamos a darnos por vencidos, porque no nos van a vencer, porque somos la mayoría que queremos vivir y queremos construir una sociedad más justa. Así que adelante, compañeros y compañeras.